todos, bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo después de unas vacaciones forzosas. Hoy os traigo una pulsera hecha en su totalidad con cadenas. Es muy fácil de hacer y queda muy bonita. Espero que os guste. Y ahora vamos a ello. Para esta pulsera los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Para una pulsera de 15 centímetros he utilizado aproximadamente 577 rocallas del número 11. Ya va a depender si la pulsera es más larga, tendréis que meterle más rocallas, lógicamente. El hilo que voy a utilizar es el hilo Vega del número 20. Voy a realizar solamente un trocito de pulsera a modo de ejemplo, donde os explicaré el comienzo, el desarrollo de la pulsera, que será una pauta que iremos repitiendo, y el final. Y ya para finalizar le pondremos los cierres. Podremos utilizar o bien de este tipo o bien ponerle 3 mosquetones con sus correspondientes aritos en la otra parte. Vamos a comenzar de esta forma. Vamos a cargar la naveta y vamos a dejar el hilo continuo. Las rocallas las vamos a dejar en el lado del ovillo. Pondremos un clip y vamos a comenzar a trabajar una cadena de 12 nudos, un picot, 12 nudos, un picot y 12 nudos. Hemos llegado a este punto. Hemos hecho esta cadena de aquí. ¿Veis? Ahora para continuar vamos a poner los picots de la cadena que hemos hecho hacia abajo y sin cambiar de posición las navetas vamos a seguir tejiendo. Vamos a hacer 3 nudos y vamos a poner 3 piedrecitas. 1, 2 y 3. Ahora vamos a poner 3 piedrecitas y vamos a hacer 3 nudos y un picot. 1, 2 y 3. Un picot, 3 nudos, 1, 2, 3. Ahora 3 piedrecitas y 3 nudos. Vamos a coger 3 piedrecitas, 1, 2 y 3. Ya hemos hecho hasta aquí. Y ahora a continuación vamos a enganchar en este picot de aquí. Acabamos de hacer este tramo. Hemos hecho este arco, ahora nos corresponde hacer este. Este va a llevar 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos y engancharemos en el siguiente picot. Vamos a comenzar haciendo 1, 2, 3, colocaremos 3 piedrecitas, 3 nudos, 1, 2,
3, un picot, 3 nudos, 1, 2 y 3, 3 piedrecitas, y 3 nudos, 1, 2 y 3. Y ahora, como os comentaba antes, a continuación vamos a enganchar en este picot de aquí. Ajustamos. ¿Veis? Ya tenemos este segundo arco. Y ahora vamos a continuar con este tercer arco, que es exactamente igual que este. Vamos a hacer 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedrecitas y 3 nudos. Una vez que he terminado esta última cadena, he quitado el clic que puse al principio y en su lugar voy a enganchar el hilo. De esta forma. Una vez que hemos hecho este tercer arco y hemos enganchado donde el clip, ahora vamos a hacer este de aquí. Este ya nos va a servir para dar la vuelta y hacer esta segunda parte. Para comenzar, damos la vuelta. ¿Veis? O sea, las piedrecitas y los picots nos tienen que quedar hacia abajo. Y vamos a hacer 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedrecitas y 3 nudos. Como veis, la parte que va en las esquinas tiene una numeración distinta. Una vez que hemos hecho esta parte de aquí, ¿veis? Ahora vamos a enganchar en este próximo picot. Con cuidado de que no se nos abra el hilo. Y de que no se nos líe. ¿Veis? Ya tenemos hecho este arco. Ahora, este arco y este arco de aquí son iguales. Pero me acabo de dar cuenta de que se me ha olvidado dibujarle aquí las piedrecitas. Ahora vuelvo. Ahora sí, que se me había olvidado dibujar y anotar los nudos y las piedrecitas de aquí. Ahora, a continuación, después de haber hecho esta cadena que corresponde a esta que hemos enganchado aquí, vamos a hacer este arco y este arco que tienen la misma numeración. 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos y enganchamos aquí, que sería aquí. A continuación, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos y enganchamos aquí, que sería aquí. Hemos llegado hasta aquí. Ahora toca hacer la esquina, o sea, toca hacer la parte que nos va a ayudar ya a dar la vuelta para hacer esta parte de aquí. Para ello, si hemos terminado así, vamos a dar la vuelta.
o sea que las piedrecitas y los picots queden hacia abajo. Y ahora a continuación pues vamos a hacer esta cadena. Van a ser 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedrecitas y 3 nudos. Después de hacer esta cadena, vamos a enganchar aquí, o sea, aquí en este picot. Y a continuación vamos a hacer estos dos arcos que tienen la misma numeración. 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos y engancharemos. O sea, engancharemos aquí. Y a continuación otro arco exactamente igual que engancharemos aquí. O sea, aquí. Como veis, esto ya es cuestión de seguir la pauta. Hemos hecho estos dos arcos pequeños y ahora tocaría hacer el grande, que es el que nos ayuda a dar la vuelta. Para hacer el grande, siempre tener la precaución de poner las piedrecitas hacia abajo y comenzar a tejerlo. 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos, una piedrecita, 3 nudos, un picot, 3 nudos, 3 piedrecitas, 3 nudos y engancharemos en nuestro próximo picot. Una vez que hemos hecho esta cadena grande, que es la de la esquina, pues ahora tocaría hacer estas dos pequeñas, que llevarían 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos, picot, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos y engancharíamos, que sería aquí. A continuación, exactamente lo mismo. 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos, picot, 3 nudos, 3 piedras, 3 nudos y engancharíamos, que sería aquí. Esto ya es cuestión de repetir los pasos hasta alcanzar el largo que queramos en nuestra pulsera. Vamos a imaginarnos que ya tenemos el largo que queremos. Pues bien, para terminar, después de hacer el segundo arco pequeño, como siempre vamos a dar la vuelta de esta forma y vamos a hacer 12 nudos, engancharemos aquí, 12 nudos, engancharemos aquí y 12 nudos y engancharemos aquí. Y aquí tenemos el resultado de un trabajo hecho solo con cadena. Una bonita pulsera de lo más fácil y divertida. Y como os comentaba en un principio, podemos ponerle o bien un cierre de este tipo o 3 mosquetones con sus correspondientes aritos. Y como siempre os digo, si os ha gustado, dadme un like, compartir y suscribiros, que seguiré subiendo cosas muy bonitas. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo tutorial.